Hola a todos, bienvenidos y gracias por la paciencia mientras todo se configuraba y os ibais incorporando. Estamos ya aquí, ¿vale? Hoy vamos a empezar este webinar de visualización estratégica. Todos los que lo veáis después, pues podréis acceder al vídeo en diferido también, os lo colgaré en la misma página que habéis usado para acceder a este webinar en directo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de visualización estratégica, que significa, por un lado, ver para creer, ¿no? Tenemos que a veces tocar las cosas para acabar de creérnoslas, y por otro lado también creer para ver, ¿no? Es verdad que a veces si no empezamos a imaginarnos algo, es imposible que acabamos viéndolo, ¿no? Tenemos que abrir la mente suficiente muchas veces para ver algo que a veces tenemos delante. Para los que no me conocéis, soy Guillermo Irure, soy mentor en transformación de negocio. Muchos me conocéis como mentor en transformación digital, porque esa es una de mis pasiones también. Lo que hoy vamos a hablar concretamente es de estrategia de negocio, de llevar a cabo ideas, que pueden ser ideas relacionadas con el ámbito digital o ideas totalmente de negocios, incluso físicos, como después veremos, ¿vale? Si estás en directo ahora, te advierto que no voy a estar leyendo por ahora los comentarios, lo haré todo al final, si os parece bien, para seguir el ritmo de la presentación, pero por supuesto puedes dejar cuando tú quieras cualquier duda, ¿vale? Tanto aquí como en las emisiones donde esté haciéndose. Y si ves la grabación, no te preocupes, también me puedes mandar tanto por Messenger como por cualquiera de los canales que están abiertos en mi web, cualquier comentario que tú quieras e intentaré contestarte lo antes posible. Muy bien, vamos a ver precisamente si vemos las cosas, ¿no? A veces te has preguntado esto de si eres capaz de ver lo que quieres imaginarte, ¿no? Muchas de las personas que tenemos mayor capacidad de visión, a veces nos enfrentamos a tener que explicar las cosas, ¿no? A tener que explicar un concepto sin que alguien lo vea. Y para eso vamos a ver que antes tenemos que imaginarlo, ¿no? Todo ocurre primero en la mente. En esta frase resumo un poco esa filosofía, ¿no? El paso que falta entre dónde estás y dónde quieres llegar, ¿no? Ese objetivo al que quieres llegar, muchas veces es la historia que te cuentas a ti mismo sobre cómo conseguirlo, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás intentando hacer un salto, ¿no? Normalmente los niños lo hacen, ¿no? Entre un salto entre dos bancos, que hay un hueco, y los padres estamos sufriendo por ver si va a llegar o no, ¿no? Pero él está tan convencido de que ese salto lo puede hacer que efectivamente salta sin ningún problema de un banco a otro, ¿no? Y es porque él está convencido, él se ha contado la historia de que perfectamente va a llegar y que tiene una alta capacidad, ¿no? Si continuamente hiciéramos esto nosotros también, tuviéramos esa visión mucho más amable hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia nuestras capacidades, sería más fácil conseguirlo todo. Vamos a hablar, por tanto, de la visualización estratégica en estas bases, ¿no? Que además tiene unos elementos, unas partes que yo en la práctica que voy haciendo pues he descrito de esta manera y que quizás cada uno de vosotros podéis destripar de otra, ¿no? Pero me gustaría que analizáramos esta porque es la que yo tengo contrastada, ¿no? La que quizás con alguno de vosotros ya hemos utilizado incluso en directo delante de una pizarra y que vamos a ver cómo se compone, ¿no? Hay tres elementos que componen la visualización estratégica y que nos van a permitir convertir ideas en acciones. El primero de esos elementos es el deseo, ¿no? Tienes que querer que algo ocurra, ¿no? Normalmente, pues tienes una idea, hay una necesidad, pero siempre parte del deseo, ¿no? Realmente tienes que estar con ese anhelo, con esa intención de que algo ocurra, ¿no? Ese algo o eso que quieres que pase, en realidad además está en un contexto actual. Quieres que pase hoy o quieres que pase en el futuro, ¿no? Pero tú estás en una disposición respecto a esa acción que permite o hace más o menos difícil que eso vaya a ocurrir, ¿vale? Y por supuesto, para que algo que deseas ocurra a ser posible hoy, pongamos, pues hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Hay que hacer un plan de acción. Sí que es muy importante destacar, y por eso está así como subrayado en rojo, que todas las acciones que vayamos a hacer tienen que ser progresivas. Es decir, no hay ninguna varita mágica que haga que una cosa que deseas se convierta en realidad. Y lo que sí que está muy comprobado es que contra más pasos des hacia lo que consigues, hacia lo que quieres conseguir, perdón, pues más fácil es que ocurra. Con lo cual, pensemos siempre en acciones progresivas, ¿no? En empezar de poco a poco, ir consiguiendo las cosas fruto de la constancia, ¿no? Una cosa muy importante que está al pie de esta diapositiva
es que muchas veces no atendemos los tres en conjunto, ¿no? Estos tres pasos se nos olvidan y nos vamos solo a uno de ellos, ¿no? Nos quedamos algo, por ejemplo, solo en el deseo, ¿no? Y entonces nunca llegamos a la acción. Estamos todo el día expresando nuestros deseos, pero no nos ponemos a trabajar para que ocurran. Otras veces es al revés, nos ponemos a hacer muy ciegos, ¿no? Las acciones, pero no estamos atendiendo si realmente queremos que ocurra o qué queremos incluso que ocurra con esas acciones, ¿no? Y lo peor casi de todo, diría, es que a veces olvidamos el contexto en el que ocurren las cosas. Hay que ver si estamos preparados, si tenemos las herramientas, si el entorno también está receptivo para que nuestras acciones se lleven a cabo, ¿no? Si olvidamos el contexto, muchas veces nos frustramos y vemos que algo no ha ocurrido cuando en realidad no dependía tanto de nosotros, sino precisamente de ese conjunto de variables que forman el contexto. Lo veremos mucho más en detalle en ejemplos ahora mismo. Importante aclarar, ¿no? Esto es una cosa que siempre tenemos muy presente aquí, todos los que trabajamos juntos, y que intento también traspasar a todos nuestros clientes, ¿no? Que es que no todo ocurre el día que esperas. Eso es seguro, ¿no? Que no todo ocurre el mismo día que tú estás esperando. Lo que sí que es cierto es que si te mantienes firme y a la vez eres flexible, ¿no? Que esta es la típica metáfora del bambú, ¿no? Firme y flexible, el objetivo acaba cumpliéndose. Pero es muy importante ambas cosas. Firme en el sentido de constante, ¿no? Tienes que estar persiguiéndolo, ¿no? Y con esa tranquilidad que te permite tener un horizonte a un poco más largo plazo que el inmediato, ¿no? Por eso necesita constancia. Y flexible, porque muchas veces una de las cosas que habías previsto pasa a ser distinta y quizás es mejor. ¿Por qué no, no? En ese camino, que es del que yo te estoy describiendo, vas a empezar a valorar diferentes cosas, ¿no? Tú tenías unas perspectivas, tenías unas ideas, quieres que ocurran ciertas cosas que además ahora incluso, en el mejor de los casos, las puedes tocar. O sea, son muy concretas las cosas que quieres que ocurran, ¿no? Sin embargo, en el camino para conseguirlas descubres que puedes valorar otras, que son tanto más importantes como esa que quieres conseguir. Si es así, si somos capaces, una de las frases que yo digo continuamente y que es uno de mis motivos de vida, ¿no? Que es disfrutar del camino, que debería ser, entiendo, compartido con todos vosotros, el objetivo se cumple dos veces, porque estamos subiendo la escalera, ¿no? Haciendo ese camino y a la vez celebrando las pequeñas victorias que hacemos en el recorrido, ¿no? Entonces, siempre te invitaré mucho a que te des cuenta de la importancia de cada paso y, a ser posible, a que celebres y brindes todos los aprendizajes y todos los retos que hayas conseguido durante este camino. Muy bien, hasta ahora nos hemos dado cuenta de que sí, que efectivamente tenemos que pensarnos bien, ¿no? Qué es lo que queremos conseguir, que muchas de las cosas que queremos conseguir están condicionadas por si somos capaces de contarnos a nosotros mismos la historia, ¿no? Pero ahora resulta que esa historia se la tenemos que contar siempre, sin excepción, a otros, ¿no? Que está muy bien contárnoslo a nosotros mismos, pero que en realidad es el día que empiezas a explicarlo y además si lo explicas con detalle, cuando se va convirtiendo en realidad, ¿no? Y para explicar algo, muchas veces tenemos que explicar algo de manera como muy abstracta, ¿no? Muy grande, hablando del bosque, ¿no? La típica metáfora del árbol y el bosque, ¿no? Y otras veces tenemos que hablar de los detalles, ¿no? Pero es muy importante que combinemos siempre ambas, ¿no? Porque si solo nos fijamos en el bosque, nos estaremos perdiendo detalles clave, como por ejemplo, si es sostenible o no, si por ejemplo, ese árbol es adecuado para la zona donde lo vamos a plantar, o cuál cantidad de agua hay que poner, por ejemplo, ¿no? Y si solo nos fijamos en esos detalles, no veremos cuál es el objetivo realmente de plantar árboles, ¿no? Que quizás es reducir el CO2 de una zona, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos tanto la gran imagen, la big picture, que se dice en inglés, ¿no? Como el súper detalle, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo articular eso. Lo primero, cuando vayamos a explicar algo, como yo ahora estoy haciendo con vosotros, tenemos que tener en cuenta dos visiones compatibles también. Siempre, como veréis, vamos a estar trabajando con dos visiones. Primero, que lo que es muy abstracto, lo que no llega al detalle, muchas veces confunde, ¿no? Porque tú tienes unas ideas que a veces están muy claras en tu cabeza, pero que no estás explicando en detalle y la persona se forma su propia idea. Con lo cual, es muy probable que incluso entienda absolutamente lo contrario a lo que tú estás explicando si no se lo explicas con detalle, ¿no? Pero si antes de llegar a ese detalle no has hecho una pequeña introducción que permita entender el conjunto, se va a aburrir. Si llegas al súper detalle desde el principio, le vas a aburrir y va a desconectar. Se va a olvidar de lo que le estás diciendo y, por tanto, hay que combinar muy bien siempre la gran imagen, la gran idea,
con los pequeños detalles que van a entender, que van a hacer que la entiendas y que van a ilustrarla, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, por tanto, para aterrizar todo esto que estamos diciendo sobre la visualización estratégica, ¿no? Este webinar en sí mismo es el fruto de una visualización estratégica. ¿Qué significa esto con todo lo que hemos dicho hasta el momento? Yo hace meses pensé, el primer viernes que tenga el día libre, normalmente siempre todos los viernes los tengo ocupados, haré un webinar, ¿no? Eso fue una visualización muy genérica y muy poco trabajada, ¿no? Yo sabía que mi comunidad de seguidores, mi empresa y mis contenidos valoran los webinars y, por tanto, lo puse como objetivo hacer webinars siempre que pudiera, ¿no? Y siempre que pudiera, pues quizás no es tanto como a mí me gustaría, pero seguro que era el día que tuviera libre, un viernes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso estuvo en mi cabeza, fui tomando notas para el día que pudiera hacer un webinar. Pero ese día ni siquiera sabía de qué iba a ir, simplemente tenía esa gran imagen, ¿no? De que iba a hacer un webinar. Entonces, poco a poco, con estos detalles, con las diferentes sesiones, he visto que la visualización estratégica es una de las cosas que más me gusta explicar, por las que más me gusta transitar y que además da mayores frutos. Y por tanto pensé, pues si hago un webinar tendrá que ser sobre visualización estratégica para precisamente aportar ese valor, ¿no? Entonces, fijaos, simplemente es recoger las dos variables, ¿no? El detalle específico de qué va a ir este webinar y la idea genérica de que quiero hacer uno, ¿vale? Y si vamos más al detalle aún y cogiendo esos tres componentes que hacen que una visión se convierta en una acción, nos vamos a fijar en que lo primero que aparece es el deseo, ¿no? Yo tenía verdaderamente y tengo estas ganas, incluso diría que la necesidad de compartir la potencia de la visualización estratégica. Además, esto llega, por supuesto, en un contexto en el que yo me siento especialmente cómodo con acciones como esta. No solo a nivel comunicativo, porque ahora estoy haciendo un webinar y lo estoy haciendo con toda naturalidad y me siento encantado de hacerlo y no siempre ha sido así, sino que además es tratar este tema y tratarlo en público hoy me hace especial ilusión porque en realidad es una afirmación del nuevo posicionamiento que llevo meses y diría que años incluso trabajando y que ahora se incorpora perfectamente y con naturalidad a mi marca personal y también al portfolio de la empresa en la que trabajo. Con lo cual, creo que precisamente este contexto lo único que está haciendo es facilitar, ¿no? Que el deseo que tenía precisamente de compartir pues tenga más sentido, ¿no? Ya tenemos dos de las tres variables, ¿no? Y la tercera, que es la que habitualmente me resultaba siempre más sencilla, pues es la acción, ¿no? Es decir, una vez que tienes claro qué quieres hacer y en qué contexto y por qué motivo estás haciendo las cosas, es muy fácil llegar a la acción, es mucho más fácil llegar a la acción. En este caso, como además la acción está relacionada con mi normalidad, con mi ámbito de actuación habitual, pues es muy fácil, ¿no? Aterrizar una idea, qué tipo de webinar voy a hacer, escribir unos textos para contarlo, que estén en emailings, que estén en redes sociales. Hacer, por supuesto, una landing page donde muchos de vosotros, que es la página donde os habéis apuntado para estar hoy aquí en este webinar, y, cómo no, todos los automatismos y demás que hay que hacer. Pero hay otra cosa muy importante que he hecho, que es contrastarlo con mis iguales desde el principio. Es decir, cuando ya tuve la idea, me gustó escuchar qué le parecía al resto de personas por lo que comparten mi día a día y que confío mucho en su criterio, ¿no? Pero no solo como idea, no solo como idea general, sino después en el detalle. Me ha encantado compartir exactamente esta presentación e ir viendo, cambiando fotos, haciendo alguna corrección en texto, precisamente para ver si se entiende tal cual yo la estaba explicando, ¿no? Porque que tengas tú algo claro o que quieras conseguir no quiere decir que los demás te entiendan, con lo cual es tanto más importante el hacerlo como el contrastarlo. Me adelanto, por tanto, un poco a lo que viene ahora, pero en realidad, fijaos, después de la ejecución, antes y después de la ejecución, siempre casi lo más valioso es el feedback, ¿vale? Todo lo que estamos haciendo, todas las acciones que hacemos tienen un efecto en los demás, con lo cual, si estamos previéndolas, es muy importante que contrastemos el posible efecto que van a tener también. Y ahí llego, ¿no? Llego antes comentándolo, decía que si solo tuviera que explicar una slide, una diapositiva de toda esta presentación, me gustaría que fuera esta, ¿no? Porque verdaderamente creo que es la potencia que hace que todo tenga sentido, compartir. Lo considero ya vitalmente, es uno también de mi forma de vida en la que compartir realmente me hace feliz. Pero es que además pienso que compartir es la mayor herramienta para convertir una acción, una idea en una acción real, ¿vale? En el momento, vamos a poner el ejemplo súper fácil de entender
de cuando tú tienes la idea, por ejemplo, de dejar de fumar, ¿vale? Hay una idea, tú quieres dejar de fumar, tienes ese deseo, no quieres depender, por ejemplo, del tabaco, pero es en el momento en que empiezas a compartirlo cuando tú mismo te lo crees. Dices, ostras, acabo de decir que quiero dejar de fumar. Pues va a ser que sí, creo que sí. O sea, me siento más cerca de dejarlo, ¿no? No quiere decir para nada que lo hayas conseguido y lo digo por experiencia que, bueno, cuando lo dejé pues me quedé muy tranquilo, pero me costó mucho, la verdad. Y, sin embargo, el hacerlo me permitió además tener contraste, ¿no? Todo el mundo me decía las fórmulas mágicas que él había tenido, ¿no? Pues mira, yo me leí este libro, pues yo lo hice con hipnosis, pues yo lo hice con fuerza de voluntad. Al final, unas me parecían más interesantes, otras más locas, y todo me sirvió en el fondo, porque tanto por descarte como por aprecio, pues encontré la manera, que era la mía, de dejar de fumar, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que en el momento de que lo compartes, llegas a un nivel de compromiso muy superior al que llegas contigo mismo. Porque como lo has hecho público, los demás te preguntan, ¿no? Si has conseguido eso que te habías propuesto. En este caso, siguiendo el ejemplo de dejar de fumar, cuando me encontraba con mis amigos me decían, "Ah, ¿y al final qué? ¿Has dejado de fumar o no?". O incluso alguien me ofrecía, por ejemplo, ¿no? un cigarrillo y me decía, uy, uy, no, que tú ya has dejado de fumar. Con lo cual, mi propio entorno había aceptado mi reto también y me apoyaba a conseguirlo, unos más, otros menos, como en todo, ¿no? Entonces, importante, el compromiso abre la puerta al cumplimiento y además permite el seguimiento. Esto es muy importante. O sea, esa acción que en teoría muchas veces nos puede molestar, ¿no? Las preguntas de los demás sobre si hemos conseguido o no nuestros retos, esos retos que hemos compartido, que hemos hecho públicos, son súper útiles para ver si efectivamente eso ha ocurrido o no, porque son ellos los que actúan como contraste además de nosotros mismos. Bien, hasta aquí, fijaos que siempre hemos también hablado en contraposiciones y ahora lo vamos a hacer aún más. Siempre vamos a hablar del yin y el yang en el fondo, ¿no? En este caso, del equilibrio desequilibrado. ¿A qué me refiero con todo esto? Por un lado, es muy importante que cuando estemos haciendo visualizaciones seamos tan capaces de tocar de pies en el suelo como de volar, ¿vale? Las dos cosas son súper importantes y además tienen que estar combinadas, ¿vale? Vamos a llegar un poquito al detalle de esto. Aquí están unos juegos de palabras, ¿no? Que son volar y aterrizar. Normalmente hay personas que tienen tendencias naturales, por decir algo, a llevar hacia un lado o hacia otro. Hay gente que le es mucho más fácil volar, hay gente que le es mucho más fácil aterrizar, ¿vale? Pero si tú quieres llevar a cabo una idea, tienes que usar ambas capacidades y todos tenemos las dos capacidades, ¿vale? Entonces, formas más fáciles de entenderlo, ¿no? Imaginaos que estamos todos aquí sentados delante de esta pizarra y tenemos que escoger las personas que están en esas sillas, ¿vale? ¿Qué haríamos? Escoger personas que equilibren, ¿vale? Que unas nos permitan jugar, otras nos inviten a trabajar, otras nos destaquen qué partes de las acciones que proponemos nos llevan al sufrimiento y que otras también nos digan dónde está el disfrute, ¿no? O sea, que nos traigan encima de la mesa y digan, pero por favor, esto lo estamos haciendo también para disfrutar, ¿no? Y mucho más. Es muy importante. Es tan importante a la hora de llenar una pizarra, que es una de las cosas que más me gusta hacer, ¿no? Coger unas ideas desordenadas y plasmarlas en una pizarra para que acaben teniendo una forma y un plan de acción. Es tan importante en ese proceso esbozar con libertad, o sea, hacer dibujos, borrar, quitar, que no haya ningún problema, como llegar a la definición concreta. Es decir, que esa pizarra después se pueda convertir en una foto fija, que se convierta en un flujo, que se convierta en unas acciones, que se convierta en un Excel. Todo está bien, ¿no? Pero siempre parte, y hay que respetar también, el proceso del esbozo. Por eso siempre jugamos a los dos lados, ¿vale? Y lo pongo aquí simplemente para reforzar y casi como recuerdo para mí mismo, ¿no? La genialidad no está en ninguno de los dos lados. O sea, nadie es solo genial aterrizando o solo genial volando. Lo que hay que hacer es precisamente en nuestros propios pensamientos permitirnos las dos cosas, ¿no? Cuando estemos volando, preguntarnos cómo podríamos aterrizar esa idea. Y cuando estemos demasiado en el suelo, preguntarnos si podemos volar un poquito más, ¿no? No buscando la frustración, sino siempre la oportunidad, ¿no? Hay algo que podemos incorporar más en este sentido, ¿vale? Por ejemplo, yo que soy más bien de aterrizar, también me gusta volar mucho. Y, por ejemplo, este webinar, en el mismo ejemplo que os decía antes, ahora mismo, de verdad,
os lo digo con toda ilusión, lo considero como el primer paso público para un futuro libro sobre visualización estratégica, para conferencias sobre visualización estratégica y qué decir sobre mi paquete de servicios de visualización estratégica, ¿vale? Yo ya estoy viendo que esto para mí es una de las cosas core que seguramente me van a ocupar en los siguientes meses. Y no tengo ninguna certeza, pero es lo que quiero que ocurra. Con lo cual, todo lo que estoy haciendo, incluido este webinar, son inicios de esa provocación, ¿no? De esa provocación al destino, si queréis decirlo, o a las sincronías que vayan a venir después, ¿vale? Entonces, todo está muy bien. Hasta ahora hemos llegado como al marco teórico y espero que hayamos aceptado que es posible visualizar, que es posible soñar y planificar y que las dos cosas están más relacionadas de lo que nos parece. Por eso esto se llama visualización estratégica, ¿no? Tiene esa idea de que algo simplemente se está en la mente, pero que después acaba siendo aterrizado, ¿no? Con esa misma metáfora, y esto aplica a casi todo, o sea, buscando el yin y el yang, tenemos que dar tanto espacio a la nada como al trabajo. Es decir, es imposible conseguir un plan de acción solo trabajando. Muchas veces hay que precisamente dejar espacio a que las cosas ocurran, ¿no? Si pretendemos forzarlo todo, no va a ocurrir nada. Al revés, exactamente igual. Con los de brazos cruzados y esperando que ocurran las cosas, no va a ocurrir nada. Con lo cual, intentemos encontrar el balance entre accionar, o sea, poner todo lo posible de nuestro lado, y también relajarse, disfrutar y ver cómo ocurren las cosas, porque esa distancia también es la que nos va a permitir ver lo siguiente. Si estamos en el escalón, como si usábamos esta metáfora de la escalera, estamos subiendo con tanto interés que quizás no nos hemos dado cuenta que eso es solo una curva. Y de repente hay una escalera gigante detrás, con lo cual mide bien tus fuerzas porque todavía te queda el doble de escalera, imaginémonos, ¿no? Pues entonces está bien. El espacio es lo que nos va a permitir eso, o como antes decíamos, y no sé si quizás habéis leído en mis redes sociales, muchas veces queremos llegar hasta arriba, porque es arriba donde nos parece que está la fiesta, donde es las mejores vistas están arriba de la escalera, y después alguien nos dice que en realidad esta escalera justo tiene detrás la playa, o sea, está a pie de playa y podemos ir caminando y pegarnos un baño increíble en un día de sol, con lo cual no pensemos que lo que aparentemente es lo primero siempre es lo mejor, ¿vale? Por tanto, eso que estamos hablando, esa distancia, se llama visión, precisamente, ¿vale? Eso es lo que os invito a tener, visión. Porque si no, si nos enfocamos solo a la acción, normalmente acabamos torpedeando y sobre todo torpedeando nuestra energía, ¿no? Nuestra energía es limitada y es mucho mejor que nos paremos y que tengamos un poco de visión periférica para utilizarla bien. Y eso se consigue a través de una estructura. Esa estructura con visión es la que permite el cambio, ese cambio constante al que nos referíamos antes, que se va modulando y que además cada vez adquiere más capacidad. A medida que consigues un reto, te ves más capaz para conseguir el siguiente y así. Eso es lo que llamamos mínima prueba viable, que otro día os lo explicaré con mucha calma en un webinar específicamente centrado en eso. Entonces, vamos a hablar de qué pasos exactos hay que dar para hacer una visualización estratégica según el patrón que yo os indico. Por supuesto, cada uno puede encontrar los suyos, pero creo que es útil que describamos un patrón para que veamos que llenando estos huecos, como mínimo, vamos a estar mucho más cerca de lo habitual de llevar una idea a la acción, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es saber qué quieres visualizar. Parece una obviedad, pero muchas veces perdemos este primer paso, ¿no? ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Estamos hablando de un nuevo producto, de un nuevo servicio, de una campaña de comunicación, de una transformación de nuestro equipo, de incorporar herramientas? Es muy importante que sea súper concreto, lo más concreto posible, el tema, o sea, de qué estamos hablando, qué queremos provocar. Y es mejor que escojamos uno y después otro y después otro, que no que hagamos una pelota gigante que no quepa por ninguna puerta. Ese es uno de los mayores problemas que a veces tenemos, ¿no? Intentar tener ideas imposibles de definir, súper gigantes, es mucho mejor comer poco a poco a cucharadas que empacharte de ideas, ¿vale? Una vez definida un poco esa idea, iríamos a qué plazo, ¿no? ¿Cuándo queremos que eso se ejecute? Y es mucho mejor si es una fecha concreta, siempre respetando el criterio de flexibilidad. Primero nos vamos a marcar una fecha, que sea lo más razonable posible, pero la tendremos como referencia, porque si no hay ninguna fecha, no ocurre nada.
Esto sí que está clarísimo, ¿no? Para que una acción ocurra tiene que tener un momento previsto, una fecha, ¿vale? Importantísimo, con un objetivo, ¿vale? Os pongo aquí el tema de objetivos SMART, que SMART, si queremos utilizar solo, son objetivos inteligentes como traducción, pero que es un acrónimo, en realidad os digo los términos en castellano, pero es un acrónimo de las palabras específico, ¿vale? Por un objetivo muy concreto, medible, es decir, que haya indicadores que nos digan si lo cumplimos o no, alcanzable, es muy importante. Si nos ponemos algo que nadie puede conseguir, es absurdo, con lo cual vamos a ponernos algo que sea mínimamente alcanzable. Realista, que se puede confundir con alcanzable, pero en realidad se refiere precisamente a tu contexto. Es decir, si esto lo estás haciendo por primera vez, ¿cómo puedes esperar tener 1 millón de seguidores, por ejemplo, ¿no? Y imaginemos que fuera lo que estás buscando. Es mejor que vayas ajustando, ¿no?, la realidad a tu contexto. Y, por supuesto, ligado al anterior, calendarizado, que haya momentos para que las cosas ocurran. Yo os invito, sin entrar en detalle, a que incorporéis un nuevo SMART que en su día definí, que tiene mucho más que ver dentro de la definición de objetivos con las sensaciones, ¿no? Con cómo quieres vivir tú el camino ese que hablábamos, que a veces además es muy pesado, ¿no? Con lo cual, si cuando definimos nuestros objetivos también tenemos en cuenta que queremos que sean sostenibles, motivadores, ¿no? O sea, que realmente nos den ganas de conseguirlos. Agradables, ¿por qué no? Es que a veces perdemos esa noción de que las cosas que vivimos cada día deberían ser agradables y nos tiene que llamar la atención que no lo sean. Que lo sean debería ser lo normal, ¿vale? Igual que relajados. Muchas veces nos ponemos a nosotros, somos nosotros los que mayores prisas nos ponemos para conseguir las cosas y muchas veces, sin darnos cuenta, tenemos delante una opción relajada para conseguirlas, ¿vale? Y por supuesto, si cumplimos todo lo anterior, yo diría que esto va a ser transformador, porque por desgracia no es la norma que todo lo anterior sea cumplido, con lo cual, si lo es, por defecto será transformador. Dicho esto, ya tendríamos en la primera línea, esto es un poquito lo más pesado, pero es muy importante que os lo explique. La primera línea ya tendríamos definido un poco el qué y el cuándo, ¿no? Ahora nos faltaría el cómo validarlo, es decir, ¿quién te va a demostrar, aparte de ti, que esto está ocurriendo, ¿no? Esta acción que tienes. Si, por ejemplo, estamos diciendo que queremos, imaginaos, como deseo, mejorar el clima laboral de nuestro trabajo, pues tendremos que tener un indicador, ¿no? Una nota o una persona que nos diga, sí, realmente me siento mucho más cómodo desde que hemos hecho este tipo de acciones. O, por ejemplo, si lo que queremos es saber si estamos atendiendo a nuestro cliente ideal, tendremos que tener un feedback suyo que nos confirme que efectivamente nos entiende, que sí que recibe nuestro mensaje y que le es valioso. O una forma muy fácil de entenderlo, si nuestro objetivo era lanzar un producto, la forma de comprobar si lo hemos lanzado bien es que lo compre alguien, ¿vale? Esa es una forma mucho más fácil aún. Importante, cuando nos establezcamos algo que queremos que ocurra, un objetivo, tenemos que saber si lo hemos hecho antes o no. Y fijaos, no es un requisito haberlo hecho antes. De hecho, muchas veces hacerlo por primera vez es la mejor cosa, ¿no? Porque es un cambio verdaderamente transformador. Sin embargo, lo importante es saber que lo hayas hecho antes y que hayas fracasado no quiere decir nada más que un aprendizaje. Parece obvio, parece de perogrullo, pero muchas veces nos escudamos, ¿no? En que hemos hecho esto, ya lo hice y no funcionó. Bueno, pero lo hiciste analizando, lo hiciste con todos estos pasos que hemos dicho antes, lo hiciste recibiendo feedback, con contraste, con los medios adecuados, con la compañía adecuada. Seguramente no, porque si no hubiera funcionado, ¿no? Entonces, preguntémonos por qué. ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer la última vez para que esto no funcionara? Porque seguramente ahí tenemos un aprendizaje que vale la pena incorporar en esta nueva visualización estratégica. Y por último, dentro de estos bloques de definición, sería qué valor aportas al hacerlo. Esto os lo añado yo porque también pues tiene que ver con cómo yo entiendo la vida, cómo entiendo los negocios y pienso que todo lo que podamos hacer debería aportar un valor, ¿no? Y para que eso ocurra, lo primero que tenemos que creer es considerarnos a nosotros mismos valiosos, ¿no? Que consideramos que nos merecemos, ¿no? Que la gente perciba ese valor. Con lo cual, échate un par de piropos antes de empezar. Considérate valioso, porque si tú no te consideras valioso, si no crees que lo que estás haciendo tiene un propósito y una trascendencia y es útil para alguien, es muy difícil que alguien lo considere así. Con lo cual, todo lo que vamos a hacer, hemos dicho que es para comunicarlo a alguien, todo lo que vamos a hacer tiene un objetivo de transformación o de acción
y por tanto solo desde el valor lo vamos a conseguir. Con lo cual, si ahora mismo estás pensando en cuál es tu objetivo y crees que no aportas valor, vuelve atrás. Vuelve atrás hasta que creas que estás aportando valor, porque todo lo demás no funcionará. Yo hoy mismo estoy haciendo este webinar con toda confianza porque de verdad pienso y espero que esto sea valioso para vosotros, pero estoy convencido de que lo es porque lo he comprobado con muchas personas y me encanta compartirlo con vosotros porque tengo esa confianza que me provoca el compartir valor. Por lo cual os invito a que en la medida de lo posible, tanto en la definición de vuestras acciones, productos, servicios o lo que sea, siempre partáis de la certeza de valor propio, ¿no? De que estáis aportando algo a quien lo recibe. Muy bien, y hasta ahora, os lo parezca o no, eso era lo fácil, ¿vale? Yo os puedo ayudar muy concretamente a definir esto también, como luego veréis, pero vosotros mismos simplemente tenéis que ir respondiendo a esas preguntas. Ahora, de repente, sí, hay unas preguntas más difíciles o sobre todo unas respuestas a veces que no queremos escuchar a estas preguntas. Vamos a verlas. Por un lado, ¿con quién te comparas, no? Si tenéis la tentación, quizás alguien la tenga, de decir que no se compara con nadie, es casi imposible no compararse con nadie, ¿no? Y si no, como mínimo te compararás con una versión de ti mismo anterior, con lo cual siempre hay una comparación, ¿vale? Normalmente suele ser pues, alguien que te inspire, alguien que consideras referente o alguien que te parezca a ti, sea cierto o no, que ha cumplido un sueño que tú anhelas, ¿no? Que esa idea que tienes tú en mente, otra persona ya la ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, está bien, o sea, observemos, vamos a ver qué ha hecho esa gente. Seguramente no tengamos toda la información necesaria, pero sí que podremos modelar, ¿no? Podremos ver qué cosas de las que percibimos nos gustan y cuáles, ¿no? Y con lo cual podremos hacer nuestra propia versión desde nuestro valor, como decíamos antes, y sobre todo no intentando copiar lo que hacen otros. Y no porque sea sin el juicio sobre lo que significa copiar, sino el juicio sobre que también habría que verlo, ¿no? Sobre la propiedad intelectual. Me estoy refiriendo más al abordaje, ¿no? A cómo nosotros nos enfrentamos a un reto. Esa persona lo hizo con su contexto, con sus deseos, con sus herramientas y tú no las conoces o incluso no tienes por qué tener las mismas. Con lo cual, usa lo tuyo, observa cuáles son las propuestas de los demás, pero simplemente tómalas como referencia, ¿vale? Otra pregunta difícil a veces de resolver es si contamos con apoyo o si contamos con el apoyo adecuado, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es literalmente si estamos solos o acompañados haciendo esto. Si estamos solos, podamos tomar la determinación de seguir así con todas las consecuencias, es decir, con la falta de contraste que eso conlleva, ¿no? Con los quizás mayores riesgos y potencialmente a veces mayores beneficios que también lleva, ¿vale? Pero muchas veces lo que sí que yo os invito como mínimo, aunque hagáis el trabajo solo, es que penséis quién os puede acompañar puntual o continuamente, ¿vale? Y qué valor podrían aportar, porque seguro que si tú eres honesto buscando tu valor, verás que hay partes que tienes más desequilibradas, ¿no? Que no estás verdaderamente aportando y que si tuvieras esa incorporación, ese apoyo, aunque sea puntual, seguramente funcionaría mejor. Entonces, si como mínimo tenemos la conciencia de eso, también va a ser mucho más fácil ser realista respecto a nuestras expectativas y respecto a nuestros objetivos. Porque si estamos haciendo un trabajo para el que harían falta 5 personas, pues es normal que no funcione bien, si realmente te enfrentas a eso tú solo, ¿no? O al revés, si tienes a 5 personas que son una carga para ti, también es una pesadilla, porque no importa el número si realmente no están aportando valor. Con lo cual, observa y fíjate si en el camino vas a estar bien acompañado a poder ser de iguales o mejores que tú para que ese objetivo pues funcione, ¿vale? Y otro, que sería para mí el más difícil, pero es por otro lado el más revelador, es en qué momento vital llega ese cambio, ¿no? Normalmente todo lo que tú estás buscando llega en un contexto, ¿no? En unas circunstancias vitales que las puedes expresar. Puedes decir, pues por ejemplo, yo ahora estoy, pongamos, abierto al cambio, o estoy muy motivado profesionalmente, o estoy en crisis financiera, o hay muchos, ¿no? Contextos que tú puedes observar y que van a afectar directamente a tus acciones en todos los ámbitos, pero por supuesto también en el ámbito profesional. Con lo cual, valora si realmente ese cambio que quieres hacer, que puede ser súper interesante, o esa acción que tienes prevista puede ser la leche y puede estar perfectamente definida, pero además puede ser el momento o no de hacerla. Y eso no la hace más o menos inválida a la visualización ni a la acción que tengas prevista. Simplemente hay que escoger si ahora es el momento para hacerlo o si
quizás en este momento tienes que modificar alguno de los patrones porque, por ejemplo, necesitas más ayuda o necesitas inversión o necesitas cualquier o formación. Por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer algo que ves muy claro, pero requieres, por ejemplo, un extra de formación, de capacitación para conseguirlo. Pues ya sabes que tienes que esperar hasta que tengas eso, ¿no? Por ejemplo, hay muchos factores que permiten decidir si es el momento o no, pero lo que no nos podemos permitir es no preguntárnoslo, ¿no? O sea, podemos hacernos cargo de meternos en la rueda sin estar preparados, que la verdad, francamente, casi siempre nos metemos sin estar preparados y mientras trabajamos pues nos vamos preparando, esto es lo habitual, pero lo que no vamos a hacer es meternos en la rueda si lo que vamos a hacer es tropezarnos nada más empezar, ¿no? Si ya lo prevemos, si estamos cojos, por ejemplo, cosas así, ¿no? Creo que se puede entender bien, simplemente es cuestión de dejar un poquito de espacio dentro de la visualización al contexto personal también, ¿no? En el que esto está ocurriendo, en qué momento vital. Muy bien, pues todo esto que hasta ahora parecía teoría y que está muy bien pero no acabo de verlo, vamos a intentar verlo ahora mismo en casos reales, ¿no? Personas que han hecho este proceso, proyectos o negocios que ya han utilizado conmigo y con otros de mis compañeros la visualización estratégica precisamente para llevar a cabo acciones que al principio estaban un poco indefinidas pero acabaron siendo sólidas y rentables, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo, no voy a poner nombres, pero sí que seguramente alguno de vosotros os deis por aludido de los que estáis aquí y veréis que lo estoy haciendo con todo el cariño, porque en realidad lo que me hace es, bueno, sentirme súper afortunado, ¿no? Que esto haya ocurrido de la mano vuestra como clientes y nuestra como equipo, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo de un lanzamiento de curso online, ¿no? Muchas personas están en esta situación. Yo quiero lanzar un curso online. Bien, ese sería el deseo. Yo quiero lanzar un curso online. En realidad lo que quiero es vender mis conocimientos y podría ser de muchas maneras, ¿no? Vamos a decir, podría ser un ebook, podría ser un infoproducto, podría ser un curso convencional. Ahora vamos a ponernos en ese caso, un curso convencional. ¿En qué contexto está? ¿Es la primera vez que lo haces? ¿Tienes ya 5 cursos? ¿Hay un mercado saturado? Hay muchas cosas que atender sobre esto. En el caso en el que nos referimos ahora, la persona y el negocio que estaba haciendo este lanzamiento de curso online llevaba años invirtiendo en contenidos, o sea, creando esa persona contenidos y además nutriéndose continuamente y actualizándose y siendo, bueno, ganando valor, ¿no? O sea, ganando con toda autoridad valor, ¿vale? ¿Eso qué ha permitido? Que se sienta perfectamente capaz de crear una mínima prueba viable, que sería la unidad, la primera unidad, un curso en este caso, pensando en un campus mucho más grande, pero ha sido, además de tan generosa creando ciertos contenidos, además muy paciente, ¿no? Ha decidido primero empezar por uno, para ver qué tal. Y afortunadamente, como no podía ser de otra manera en su caso, la recepción ha sido excelente. Entonces, ¿qué nos permite eso? ¿Qué nos permite ver? Que aportar valor como especialista, que es lo que esta persona está haciendo, le permite amortizar su conocimiento y, por tanto, en última instancia, disfrutar de la vida, ¿no? Que es la promesa que habitualmente se hace desde la versión mágica de las cosas, ¿no? Lanza un vídeo y vivirás en las Bahamas con... Pues, vale, esto normalmente no funciona así. Afortunadamente lo sabemos, pero muchas veces todavía se sigue prometiendo en realidad eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo ocurre en un contexto, que todo parte del valor en estos casos y que si verdaderamente tienes algo que compartir, por supuesto, convirtámoslo en un curso y, por supuesto, lancémoslo y hagamos 20 más si es posible, ¿vale? Pero poco a poco. Primero uno, contraste, veamos si se recibe, si se compra, si hay dudas y en el momento en que eso esté totalmente cerrado, pues pasa por el siguiente y demás, ¿vale? Para que veáis que no todo es online. Ahora vamos a otro caso, totalmente, ¿vale? El caso de transformación real, actual, además de un negocio físico, ¿vale? Estamos con el deseo de este negocio de mantenerse a flote, en realidad, que es uno de los deseos que todos los negocios compartimos, pero además a ser posible de manera muy sostenible, ¿no? Y si puede ser tranquila, ¿no? Entonces, tenemos un negocio que tiene muchos clientes,
que les sobran los clientes, que no es habitual, por otro lado. Eso quiere decir que, por supuesto, hacer muy bien su trabajo, están en una zona adecuada, bueno, muchos valores, ¿vale? Y que, sin embargo, tienen bajos márgenes. Es decir, de todos los clientes que tienen, pues finalmente el rédito o los beneficios que sacan de toda su actividad es muy por debajo de lo que podrían y, por tanto, convierte al negocio en poco sostenible y además nos trae deudas, que es lo último que queremos, ¿no?, en un negocio. Entonces, ¿qué hemos hecho en este caso y que afortunadamente está dando unos frutos increíbles? Un plan de acción focalizado en traer a nuevos clientes que sí que sean capaces de percibir todo el valor que se da y, por supuesto, acompañado de un cambio de imagen, de un cambio de promesa, de un cambio incluso de mindset, de forma de entender el negocio, que permite que un negocio que era clásico, que era, digamos, llevado por la inercia, ¿no?, por simplemente el día a día de que hay mucha gente, pues yo les atiendo y ya está, ahora mismo se esté convirtiendo en un negocio que se va a consolidar y que incluso permitirá, si todo va bien, la delegación. Es decir, esto que decimos de echarnos a la Bartola en el mejor de los sentidos y decir, venga, esto yo ya he trabajado suficiente como para que otro se haga cargo y yo solo venga a supervisar, ¿no? Eso sería lo deseable, esa es la visión que tenemos ahora y el primer paso para que eso ocurra es salir de los bajos márgenes y llegar a los altos márgenes, ¿no? Entonces, si pretendemos llegar al final antes, será imposible. En el momento, lo que vamos a observar, lo que nos va a permitir ver si estamos haciendo las cosas bien, es que las deudas bajen y los márgenes se eleven, ¿vale? Último ejemplo, también muy claro y también muy habitual, ¿vale? Es un autónomo que está trabajando por cuenta propia, pero que ve que habitualmente pues, trabaja con muchos más autónomos y que le gusta realmente tener una red que además tiene mucha conciencia de lo que significa trabajar en equipo y que le es fácil además crear colaboradores habituales y personas de confianza con las que casi se siente como si estuviera en una empresa, ¿vale? Entonces, la acción que nosotros proponemos en ese caso, primero, crea una marca que recoja esto, que vista la acción de ese autónomo y de su red como si fuera una empresa, ¿vale? Simplemente para ver si eres capaz de articular un servicio, de vender tus productos, de seguir tu actividad normal con la apariencia, por decir algo, de una empresa, y en el momento en que te sientas tan cómodo como si ya la tuvieras, pues entonces lánzate, porque ya tienes los formatos, ya tienes los clientes, ya tienes la confianza, es en ese momento cuando hay que empezar una empresa y no siempre se hace así, desafortunadamente, pero bueno, pues es una muy buena manera de empezar. Siempre, importante si os fijáis, todo parte del contraste. Empiezas a contrastar las cosas, en este caso volvemos al término mínima prueba viable, que como os digo, es simplemente la semilla que se planta para ir creciendo poco a poco y que otro día os explicaré con calma si queréis, ¿vale? En todo caso, ¿cuál era el objetivo final de este autónomo? Pues crear una organización. No quería estar él solo, quería crear una organización sólida además y con una cultura de empresa que respetara los propósitos de toda esa red, ¿no? Que sea precisamente unido porque tenían valores en común y todo funcionaba, ¿vale? Entonces, la idea es que eso pues, cobre su propia vida y trascienda, ¿no? Ya no será el autónomo, sino una empresa que tendrá sus propias dinámicas y circunstancias. Muy bien, pues os he pegado aquí toda la explicación. Como veis, me apasiona, realmente me encanta. O sea, siempre salgo en fotos con pizarras, pero porque es mi estadio natural, es donde habitualmente trabajo. Trabajo, por supuesto, mucho delante del ordenador, pero siempre estoy viendo, ¿no? Pues eso, diferentes planes, diferentes dibujos que después se articulan en planes de acción. Y también me gustaría hacerlo para vosotros, con muchos de vosotros, afortunadamente ya estamos en este proceso, así que gracias igualmente por la confianza y por escuchar esto. Espero que sirva también para reforzar, ¿no?, muchas de las acciones que estamos haciendo actualmente. Y para los que no, para los que empecéis, os invito a ir a mi web, ¿vale? Os pongo la URL más fácil que se me ha ocurrido, que es guillermoirure.com/visualización, ¿vale? Si entráis allí, vais a ver una paginita muy sencilla con un formulario, que es ese que está aquí arriba en la imagen, ¿vale? Recoge todas las preguntas y todas las explicaciones que os he ido haciendo en este webinar, ¿vale? Para que de manera articulada podáis haceros
pues las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? Si estoy o no acompañado, todas estas cosas que decíamos antes. Eso yo lo recibiré, con mucho gusto lo leeré y os haré una propuesta, ¿vale? Para decir si entiendo o no lo que estáis diciendo, que sería lo primero, y por tanto ya tendréis el primer contraste, que os aseguro que va a ser muy valioso porque lo haré con mucho cariño, ¿vale? Entonces, una vez recibamos este contraste, vosotros decidiréis qué camino queréis seguir. Muchas veces el camino es sentarse aquí, si estáis en Barcelona, llenar una pizarra y entonces ver cuál es el plan de acción que va a hacer posible esa idea. Eso mismo ocurre tal cual en Zoom, como estamos ahora, simplemente a través de una videoconferencia. Y muchas veces también, si el proyecto lo requiere, hay desplazamiento. O sea, podemos ir yo y otros miembros de mi equipo, de Dream Planner, al sitio donde habitualmente trabajáis, a vuestra oficina, a vuestro estudio, a vuestro negocio, y hacer allí, porque muchas veces es necesario hacer visualizaciones en el propio hábitat del negocio, ¿no? Para decir, ostras, ¿qué pasa si solo cambiaras aquí las luces? Parecería absolutamente otro, ¿no? ¿Cómo es posible que esta puerta Grignoli, ¿no? Que se llama Grignoli, es como haga este sonido y ya se me pega el catalán a tope. No sé ni qué palabra es cuando una puerta se le oyen las bisagras, pues aquí se dice Grignoli, ¿vale? Vamos a ver todos esos detalles que son los que, bueno, le dan un poco de realidad al caso cuando son negocios físicos. Y, por supuesto, hay diferentes formatos, diferentes intensidades. Todo se puede hacer a vuestra medida, pero siempre parte de estas respuestas, ¿no? De tomarse el espacio para hacer este test con toda tranquilidad. Entraréis, por supuesto, en una secuencia, como no podía ser distinto en mi web, de emails automáticos que recibiréis. Algunos os parecerán más o menos interesantes. Podéis pararlos siempre que queráis y la mejor manera de hacerlos es responder a ese mismo email y decir, vale, déjate de automatismos, necesito hablar de esto en concreto, ¿vale? Y entonces yo os llamo y empezamos la conversación. Y bueno, esa conversación puede empezar ahora, de hecho, si vosotros queréis, porque creo que vamos bien de tiempo. Más o menos mi idea era no extenderme más de una hora. Tenemos unos 10 minutitos para que hagáis las preguntas que consideréis adecuadas ahora, si es que tenéis alguna, y si no es así, pues bueno, siempre quedo disponible tanto en la web como en cualquier otro lugar, ¿vale? Un segundito que voy a revisar si hay chats y cosas y ahora os digo, ¿vale? Por aquí se incorpora Mireia, que me ha levantado la mano. Y estoy leyendo los chats. Y Mireia, si te apetece, puedes intervenir directamente en audio, si quieres. Y si no, pues escucho tu pregunta si la tienes, ¿vale? Por lo que veo, bueno, los que estáis escribiendo sí que os ha parecido todo interesante. Veo, Maite, gracias, si esa es la palabra que has escogido. Inspirador, y Mireia, ya estoy leyendo que te ha parecido muy útil. Pues me alegro mucho, la verdad, porque ese era el verdadero propósito. Por un lado, que sea claro, o sea, que haya una forma de explicar el término visualización estratégica, que de alguna manera pues está en mi cabeza y me apetecía comentarlo mucho con vosotros. Y por otro, eso, ¿no? O sea, dejaros la semilla para que vosotros mismos pues podáis hacer estas dudas, estas, no sé, pensamientos y llevarlos a un plan de acción, ¿vale? Si los ejemplos además os han sido claros, pues me alegro mucho porque realmente ese era el propósito y podemos crear ejemplos para cualquiera de vosotros y utilizarlos a vosotros mismos, pues por supuesto, como casos. La mejor manera, como os digo, es rellenar el test y a partir de ahí seguimos, ¿vale? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí para no extendernos más. Esta grabación va a quedar siempre disponible, ¿vale? En la misma página donde habéis accedido al webinar. Por supuesto, os lo enviaré por email. Y nada, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Me lo he pasado súper bien y espero seguir haciendo muchos de estos. Un abrazo.